La Corte Suprema de Justicia del Brasil publicó parte de la declaración de Marcelo Odebrecht, en la que este coincide con la versión de Jorge Barata sobre la entrega de $3 millones para la campaña electoral de Ollanta Humala en el 2011. Dinero que, según él, salió del Departamento de Operaciones Estructuradas o de Sobornos de la empresa Odebrecht. Por su parte, Nadine Heredia declaró a Canal N que todo lo dicho por Barata tiene que ser corroborado. Y Rosa Bartra será la reemplazante de Víctor Albrecht en la Comisión Lavajato y ha asegurado que, de ser elegida presidente de la misma, habrá en ella objetividad, transparencia y dedicación absoluta para encontrar la verdad y mostrársela al país. De otro lado, la Fiscalía le abrió al ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, una investigación preliminar por lavado de activos como consecuencia de haber detectado que tenía $13 millones en cuentas bancarias en nuestro país. La gestión de Luis Castañeda Locio pagó más de 72.000 soles con presupuesto de la Municipalidad de Lima por la asesoría legal de Giselle Segarra, la exfuncionaria de la municipalidad que habría negociado la cancelación del proyecto Río Verde con la constructora OAS. Esto según el portal utero.pe. Y el presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Segundo Tapia, dijo que esperará a que colegas del mismo grupo de trabajo presenten denuncias de oficio para investigar al parlamentario fujimorista Elar Melgar, a raíz de que la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión le anuló el título de abogado por presunto plagio en la tesis que presentó para obtenerlo. El pasado 3 de abril, el caso de Melgar fue archivado por esta comisión. Y ya sabe que para estar informado a las 24 horas del día tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a En Portada. Verónica va a estar con nosotros en un instante, pero vamos a presentar primero a nuestros invitados. Son dos congresistas que vienen directamente del Pleno, ¿no? Así es. Por un lado está Richard Arce, que es congresista de Frente Amplio. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Muchas gracias, Sergio Bellini, por la invitación. Gracias, como siempre, a ustedes por asistir. Y de otro lado, Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio. ¿Qué tal, Juan Mario? Muy buenas noches. Bien, pues la noticia más saltante, creo, es esta que hemos compartido con ustedes en los titulares. La Corte Suprema de Justicia ha publicado parte de las declaraciones de Marcelo Odebrecht y en estas está la afirmación suya, coincidente con lo que conocimos de lo dicho por Jorge Barata algunas semanas atrás ya, sobre la entrega de $3 millones para la campaña electoral de Ollanta Humala en el 2011. Un dinero además que, según él, y también nuevamente en coincidencia con Barata, salió del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña. Como ustedes saben, Operaciones Estructuradas es el nombre eufemístico que le daban a estas operaciones de soborno, en buena cuenta, a los funcionarios de distintas partes del mundo, porque no solamente ocurrió esto en el Perú. Muy bien, bueno, todo esto, como ha dicho la señora Heredia a propósito de Barata, tiene que ser confirmado. O sea, no basta la declaración de Marcelo Odebrecht para que ya se lo sentencie a Ollanta Humala, pero digamos, es un eslabón más en una cadena complicada. ¿Qué dicen ustedes? Además, es cierto que existe la presunción de inocencia para cualquier proceso, y más aún respetando el Estado de Derecho que existe en nuestro país, pero las evidencias cada vez van llegando a un colorario, que es en este caso que Ollanta Humala recibió $3 millones. Y eso es muy importante dilucidarlo, porque recordemos bien que la policía brasileña ya en un momento sacaron el documento del proyecto H, y OH era Ollanta Humala. Después las agendas también hablan de los barbudos, hablan inclusive de citas con el señor Barata, coincide mucho esta información. Ahora hay un detalle también muy importante que recordar, que en el caso del señor Odebrecht, Marcelo Odebrecht, él está sometido a este proceso, llamemos, de delación premiada, que es una especie de colaboración eficaz que existe en nuestro país, donde él tiene mucho que perder si es que habría una mentira en la información que nos entrega. Él tiene que tener mucho cuidado con la información que va entregando a la policía. Evidentemente debe tener también sus manejos, pero esa información tiene que estar corroborada.
porque una información falsa inmediatamente podría caer agrava todo el su proceso situación de la acción premiada, y ya tiene una sentencia de 19 años de prisión en el Brasil. Entonces, para acogerse a beneficios penitenciarios y sobre todo disminuir su pena, la información que él va a entregar tiene que ser lo más coherente y sobre todo tiene que haber pruebas y documentación al respecto. Y existe esta oficina de operaciones estructuradas que era una especie de espacio de la coima donde se pagaba para poder conseguir obras sobrevaloradas en perjuicio del Estado. Bueno, a mí me hubiera gustado mucho escuchar a Nadine Heredia decir soy inocente y voy a demandar al señor Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata por decir que me han dado 3 millones de dólares, ¿no? Pero dice una cuestión que suena hasta lindante con la frialdad delincuencial, ¿no? Dice que me lo prueben, ¿no? Al decir que me lo prueben, es una actitud pues que ya demuestra en cierta medida una suerte de que ella está en su zona de confort, ¿no? Que las cosas que vienen apareciendo como ya están predeterminadas, habla con sus abogados y sabe de que al menos en una primera instancia ya puede seguir manejándose por los límites que le permiten la justicia. Sí. Ahí hay un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con lo que acaba de señalar Richard, el contexto, ¿no? Y en ese contexto yo he tenido la oportunidad de escuchar a lo largo del día declaraciones de Omar Chejade, del mismo Ronald Gamarra. Acá hay una fuente que tú has señalado en la introducción, que es el Departamento de Operaciones Estructuradas, Así es. que ya está absolutamente comprobado que era el lugar del cual salían los sobornos a distintas obras a nivel latinoamericano. O sea, claro, ya tenemos una fuente de dinero ilícita, indiscutiblemente. En segundo lugar, el modus operandi. Se sabe que el sistema brasileño de corrupción de estas empresas constructoras consistía en financiar la campaña política, ponerte al marquetero inclusive, el promotor de tu imagen para poder ganar las elecciones, y luego, una vez conquistado el espacio, sacar el negocio adelante, sacar el negocio, claro, para recoger, claro, todo lo invertido, ¿no? Entonces, y el modelo se da. Y el otro elemento que también ha planteado Richard con bastante propiedad es el tema de las agendas, el correlato que hay entre las agendas y lo que significan los hechos que se van descubriendo. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado por el juez. Ahora, que nuestra justicia puede estar yendo a un ritmo distinto, yo creo que eso tal vez de manera inicial. Pero sí creo que ya es conveniente plantear por lo menos la detención del presidente Ollantumala, del expresidente Ollantumala, porque ya los indicios son... detención preventiva. Dices. Preventiva, Sí. porque ya los indicios son absolutamente contundentes y sobre todo hay un correlato de eventos. Bien, vamos a escuchar lo que ha dicho efectivamente Nadine Heredia, porque hemos comentado, pero todavía nuestros televidentes no lo han escuchado. Y de otro lado vamos a escuchar también al señor Gamarra, que habla sobre el tipo de delito del que estaríamos... en el que estaría en curso eventualmente el expresidente Humala, porque recordemos que este es plata para la campaña, no es plata que recibe mientras es presidente, de manera que no es una situación exactamente comparable, por ejemplo, a la de Alejandro Toledo. Ya, En de fin, eso pero tengo una tiene posición, pero sí, sí, pero después. vamos a escuchar lo que dice primero la señora Heredia, luego el señor Gamarra, y regresamos. Las declaraciones de Marcelo Odebrecht confirmarían la versión de Barata, no nos sorprende. Verás, ambas declaraciones coinciden porque son parte de una misma línea de defensa, ambos pertenecen a una misma empresa que quiere salvar sus operaciones en el Perú como en otros lugares del mundo. Entonces, lo que me queda por decir es que todo lo dicho tiene que ser corroborado, y yo creo que ese es un trabajo que deben hacer nuestras autoridades de la manera más responsable posible, un trabajo de corroboración, que es lo que les corresponde a ellos. Mentirían, pero lo que están diciendo no es corroborable y no es cierto. Como te digo, si hay una línea que tiene que seguir la empresa Odebrecht, imagino que todos sus representantes van a seguir las mismas declaraciones, las mismas imputaciones, ya sea para poder tener algún tipo de convenio de colaboración, sí, o algún incentivo que desconocemos. Sí. Ahí no hay ninguna anotación que corrobore lo dicho por Barata. Y te lo aspiro. Pueden hacer ustedes digamos, las autoridades pueden corroborar que no hay ninguna anotación dentro de esas agendas, documentos,
que pueda corroborar lo dicho por Barata, y menos cuentas en el exterior, cuentas aquí, offshore. Correcto. ¿Por qué no quedarse entonces? En la decisión del ministro redactor Pachín se habla de documentación entregada por Odebrecht. Es decir, no solo estamos aquí ante la mera declaración de una persona importante dentro de la estructura de la empresa, sino la entrega de documentación que prueba la declaración, ¿no? Evidentemente, eso complica la situación aquí de Ollantumala, que por angas y por mangas ha negado haber recibido esos 3 millones de dólares, ¿no? Correcto. Lo que estaría por determinar es la procedencia ilícita del dinero que le fue entregado, ¿no? Si eso es así, estaríamos eventualmente ante la posibilidad de la comisión de un delito de lavado de activos. Muy bien, ya está con nosotros Verónica también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Claro, comentaba mientras escuchábamos las declaraciones de la señora Nadine Heredia, que fue extraño, ¿no es cierto?, recibir de pronto la llamada de la señora Heredia. Primero fue su abogado, el doctor Wilfredo Pedraza, y luego fue ella. Y hace mucho tiempo que no habla con los medios de comunicación. No sé, a mí me da la impresión como que estaba relativamente tranquila. No sé si tal vez porque crea que esta es la única declaración que va a venir por parte de las investigaciones que se realizan en Brasil, o porque ya tiene una coartada, ¿no es cierto? Lavado de activos, mencionaba Mario, Lo mencionaba off the record, ¿no es cierto? Es, sí, creo, el delito que del que podríamos estar hablando, ¿no? No por entregar dinero en la campaña, porque eso, digamos, está en un vacío y lo tienen ustedes pendientes en el Congreso todavía. Los abogados podrán dilucidarnos podrán tipificar el delito penal. El tipo Pero penal, acá hay una cuestión real. Nadie da dinero a cambio de nada. Más todavía estas empresas que ganaban tanto dinero licitando obras. Si han dado y han financiado un dinero en efectivo para poder financiar una campaña y después hay una correlación con futuras licitaciones durante el gobierno, evidentemente ahí se tendrá que configurar los delitos que también se han tenido. Aparte del lavado de activos, justamente el lavado de activos es cuando ingresa dinero que no tiene una fuente real, una fuente legal. Hay un procedimiento dentro del Jurado Nacional de Elecciones para percibir donaciones para el financiamiento de campañas, pero el límite no pasa de 300.000 soles. En este caso se ha dado 3 millones de dólares, estamos hablando de más pero para de 9 millones. Pero por eso no van a la cárcel, es administrativo, ¿no? Claro. No es penal, evidentemente. Pero el lavado de activos... Ahí sí. Sí, pues, ¿no? Bueno, la evasión tributaria también. Tampoco va... Mira, la evasión tributaria ya genera una condena. Y sobre todo acá, yo creo que el gran error que están cometiendo los abogados es que están sacando las cosas de contexto. Y cuando yo leo a algunos abogados que dicen esto no aporta ningún indicio, no les genera preocupación, pues se olvidan de ese contexto en el cual están incurriendo una serie de procesos a nivel latinoamericano, que es el modus operandi. Acá no se puede hablar de la pareja Humala sin ver el modus operandi. Y el modus operandi de las empresas brasileñas es el que señalé al inicio del programa. Empieza con la financiación de la campaña y termina con la cobranza a partir de obras. Y en ese sentido hay más de una prueba. Y acá de por medio está el señor Martín Belaúnde, que hasta esos momentos no está siendo tratado como debe ser por la justicia y que sería un eslabón fundamental en este proceso de intermediación entre las empresas brasileñas y la pareja Humala. Cuando hablamos de los gobiernos regionales no se menciona al señor Martín Belaúnde Locio, con todas las obras que han habido a lo largo y ancho del país. ¿El señor Martín Belaúnde Locio tenía poder por sí solo o porque alguien se lo endosaba? Yo estoy seguro que se lo endosaban. ¿Y quién es la pareja de esposos? Y en segundo lugar, cuando vemos a una persona que con una naturalidad señala una hipótesis, ¿no?, de que acá no pasa nada, que me lo pruebe, bueno, es la misma naturalidad que tenía cuando decía no es mi letra, es la misma naturalidad que tenía cuando decía no son mis agendas, a mí no se me ha perdido nada, es la misma naturalidad que tenía cuando decía yo no conozco a Fasabi, es un chico de la esquina, etcétera, etcétera. Bueno, el señor Emerson Fasabi está muerto y se señala que fue porque lo secuestraron, trasladaron el cadáver de manera indebida y estaba comprometido con el robo de las agendas. Luego terminó reconociendo que era su letra, luego terminó reconociendo que le habían sustraído las agendas, etcétera, etcétera. Una vida plagada de mentiras. ¿Se puede aceptar de manera así absolutamente benévola la forma como se desenvuelve en estos momentos ante una aseveración de este tipo? No. Por eso señalo yo, es importante el contexto. Acá el Perú está siendo sacudido por una epidemia de corrupción y por lo tanto es importante que señalemos
la forma como se ha desenvuelto esta pareja de esposos y todos los elementos que hay a nivel de ministros, de funcionarios, de gobiernos locales. Y una cosa importante que decía Omar Chejade, ¿quién era el presidente del Congreso? Lo que ella señalaba. ¿Quiénes eran los presidentes de presupuesto? Lo que señalaba la pareja. ¿Y por qué presupuesto, la Comisión de Presupuesto, y por qué el presidente del Congreso? Pues simplemente para lograr las ampliaciones presupuestales que necesitaban para las obras que se iban dando a lo largo y ancho del país. Entonces, si no vemos todo eso en su conjunto, el ejercicio que hagamos va a ser inútil. Y he ahí el desafío del Congreso y de la Fiscalía. No descontextualicemos. Acá hay varias piezas que se tienen que empezar a juntar para ver la relación y no limitarnos a, con una gran ingenuidad, señalar de que la pareja se encuentra libre de cualquier tipo de sospecha simplemente porque se desenvuelven con frialdad. Yo creo que ese no es el caso. Acá hay que ver todo lo que ha acontecido a lo largo y ancho de los últimos días y empezar a trabajar contextualmente. De ahí la importancia del trabajo entre la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso de la República. Ahora que menciona el presidente del Congreso, el señor Abu Gataz dijo, luego de que nos enteráramos de esta confirmación de entrega de dinero, dijo que le parecía extraño porque no tenía ni siquiera plata para los pasajes durante la campaña. Entonces dice, si entró tal cantidad de dinero, como dicen desde Brasil, ¿dónde está? Porque nosotros tenemos que poner de la nuestra para poder viajar y hacer campaña durante esa época. Entonces dijo que lo que tenía que hacer era preguntarle al hermano de la señora Nadine Heredia, que era el encargado, ¿no es cierto? El tesorero en la práctica, por lo menos. Pero por favor, no solamente el señor Abu Gataz, muchos dirigentes del nacionalismo permanentemente mencionaban que el gran problema que tenían era financiamiento. Pero después se observa que ella tenía el manejo directo a través de su hermano, a través de familiares, inclusive los gastos ostentosos que se han presentado posteriormente es justamente probablemente de estos dineros que han recibido para el financiamiento de campaña. Habría que evaluar cuál es su situación financiera y eso tiene que hacerlo la Fiscalía, tienen que levantar la Unidad de Inteligencia Financiera, hay que levantar el secreto de las comunicaciones para empezar a cruzar toda esta información. Y con todos los indicios que estamos viendo, la información que se tiene, que lo acaba de describir el congresista, hay todo un contexto que tiene que ser resaltado. En ese momento ha significado el financiamiento de campaña, el tema de Fabre, cuánto cuesta Fabre como asesor de marketing político, todo lo que ha significado durante el periodo de gestión y después los proyectos que han ganado estas empresas brasileñas. No es gratuito, en política no va a venir la gente a regalarte tanto dinero. Podría ser un amigo que puede apoyarte con 1000 soles, con 500 soles, pero estamos hablando de millones de dólares, es mucha plata. ¿Por qué dan este dinero? Evidentemente porque hay otro interés más adelante de ganar licitaciones, y ese era el modus operandi de estas empresas brasileñas. Yo he vivido en carne propia esto. Mi partido decidió, después de haber en una comisión política señalar que yo era el candidato a la alcaldía de Lima, decidió porque una delegación de la señora Villarán viajó a Estados Unidos a hablar con Toledo que ya no iba, ¿no? Y luego el señor Fabre aparece apoyando a la señora Susana Villarán en su propósito de volver a ser alcaldesa de Lima cuando ella ya había dicho que no lo era. Por eso te digo, es importante el modus operandi. Ahora, lo que señala Daniel, ¿no? Que no tenían plata ni para el pasaje. Bueno, ¿de cuándo acá el dinero ilícito es generoso? ¿De cuándo acá la ambición que busca pues el dinero ilícito se convierte en dádivas para el partido político? Casualmente lo que buscan es el acopio personal y al diablo con los partidos. Es la misma historia de los presidentes regionales o de estas personas de Chimpún Callao que utilizan a la política para enriquecer su vida, entre comillas. O sea, construyen un partido político y utilizan la palabra nacionalismo para lograr de esa manera conmover a la opinión pública y decir al fin unos patriotas al frente, ¿no? De un proyecto nacional. ¿Y qué es lo que al final están buscando? El enriquecimiento personal, el proyecto de ellos, y al diablo con todas aquellas personas que de buena voluntad empiezan a ser sus seguidores, empiezan a ser sus colaboradores, son los militantes del partido y luego son los que aportan mientras ellos dan la cara simplemente para conseguir el financiamiento. Pero es por eso que tenemos que buscar e identificar a todo ese tipo de gente que utiliza a la política para enriquecerse. En ese tema de los aportantes, recordemos esas listas que se han entregado al Jurado Nacional de Elecciones donde se repite la misma cifra y ya se ha corroborado muchas de esas personas que supuestamente una parte han hecho esos pequeña del evidentemente trataban de, en otras palabras, de blanquear el dinero, de poner, legalizar el dinero. Los depósitos y los retiros hormiga, ¿no? También. Sí. Pero sumando todo eso, digamos, todavía falta bastante para llegar a los 3 millones de los que nos hablan en estas circunstancias. Algún rastro tiene que haber dejado ese dinero para que uno diga, como en el caso de Toledo, bueno,
la plata fue a la cuenta de No, pero mira, Maiman. ese es otro problema, por eso creo yo en la importancia de la investigación política. Y aquellos que dicen dejen todos en manos de la Fiscalía y dejen todo en manos del poder, están absolutamente equivocados. Sí, a ver. En la investigación política se pueden determinar cosas que no van a ir por el lado del fiscal. Por ejemplo, Odebrecht puede señalar a quienes les dio dinero a través de la ruta del dinero. Yo estoy seguro de que en esta declaración del fiscal Fachín, que ha venido solamente una parte, si lo está diciendo Marcelo Odebrecht es porque lo puede comprobar. ¿A partir de qué? Del Departamento de Operaciones Estructuradas. Esa parte de la información aún no ha llegado. El tsunami brasileño va a llegar en junio, julio, se presume, ¿no? Con detalles. Y aún más, tengo entendido que los fiscales ya tienen información que están guardando cautelosamente, lo cual es correcto. Y aprovecho para señalar una vez más que hay que proteger a nuestros fiscales y a nuestros jueces de la mafia que podría acabar con sus vidas. Al margen de eso, en el Congreso se puede determinar quiénes han recibido dinero, o al menos tener los indicios, porque la política para señalar no necesita de la prueba, sino del indicio contundente, quienes han recibido dinero no a través de una ruta bancarizada, que es el otro problema. Estos señores en Brasil y acá están señalando, bueno, a estos les di a través de offshore, de empresas que generan una pista del dinero. Pero a quienes le han aportado por fuera, ese es otro tema que tendrá que investigar la comisión en el Congreso, y en eso se está. Entonces, para poder hacer una verdadera depuración de la política en el Perú, se necesita llegar al fondo de todos estos asuntos. Porque la verdad es que si nosotros seguimos dependiendo de lo que significa Brasil, hay otro punto en la noticia que tiene que ver con la incorporación de la congresista Bartra, nos vamos a quedar limitados. ¿A qué? A lo que fue el pasado reciente vinculado a estas empresas constructoras. Pero en el presente hay una serie de cosas que tienen que empezar a ser identificadas para evitar de que hacia adelante siga esta ruta de la corrupción. Ahora, interesante además que la señora Nadine Heredia quiso hablar a través del Canal N para decir que todo lo dicho por el señor Marcelo Odebrecht tiene que ser corroborado. A diferencia, por ejemplo, del presidente de Colombia, el señor Juan Manuel Santos, que también pasó una situación similar porque se le había señalado que había entregado dinero, y en Colombia sí está penado recibir dinero de fuera y que no esté bancarizado, etcétera. Está penado. Y él lo que dice es que es mentira. La señora Nadine Heredia dice, hay que corroborar. Es lo que señalaba al inicio. Entonces, mira, ¿no es cierto? Pero no solamente eso, Juan Manuel Santos señala que lo va a denunciar. Sí. Y que va a ir hasta las instancias internacionales donde sea por decir esa infamia. Y yo no digo que el señor Juan Manuel Santos es inocente, ¿no? Solamente estoy diciendo cómo se defiende. La actitud distinta, ¿no? Y por acá, que me lo prueben. Debe ser parte de una estrategia legal, debe ser parte de una estrategia mediática, debe ser también parte Hay que recordar la línea de defensa que sugirieron o insinuaron ellos mismos cuando la declaración de Barata. Ellos dijeron, el nacionalismo no ha recibido ningún dinero, y si hubiese recibido no es delito. Claro. Es decir, está una primera y una segunda línea de defensa, ¿no? Como diciendo, bueno, la primera en cualquier momento cae por tierra, y entonces llegamos a, ok, sí, ya, nos dieron dinero, pero ese dinero no es delito. Entonces, eso es consistente con esto. Bueno, tendrán que probarlo, ¿no? Sí, no, y también hay que recordar que ellos están con una estrategia dilatoria. El hecho de haber negado las agendas en un principio, haber esperado que pase mucho tiempo y después recién reconocer ante las evidencias cuando hubo las pruebas de la no se distinguen para hacer control de daños. Ahí viene un gran problema que les va a pasar factura cuando se inicien los procesos, cuando pidan tal vez el fiscal solicite una prisión preventiva, van a evaluar todas y van a ponderar todas estas variables para poder decidir si ellos han generado obstaculización al proceso. Y eso va a jugar en contra de ellos. Eso nos debe llevar a un debate de fondo que puede tratarse en otra oportunidad, que es el de la pérdida de dominio, ¿no? Si estas personas que han entrado en corrupción pueden financiar su defensa, es porque tienen el dinero de la corrupción. En otros países apenas se tienen los indicios, se te impide el manejo de tus cuentas, se congelan tus propiedades, etcétera, etcétera, porque han nacido de un origen sospechosamente ilícito. Acá no. Acá hay personas que pueden haber cometido una serie de delitos, mientras no se le pruebe, pueden usufructuar sus bienes en beneficio de una defensa poderosa y luego salir libres y encima denunciar al Estado peruano porque se atrevieron a investigarlos. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ser parte de un debate de fondo en el Congreso, el de la pérdida de dominio. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos ahora con una noticia relacionada con con la Comisión Lavajato, donde el congresista Albrecht ha sido reemplazado por la congresista Rosa Bartra. Con eso volvemos. Bien.
Rosa Bartra, entonces, la primera vicepresidenta del Congreso, va a reemplazar al señor Víctor Alves en la comisión Lavallato y ha asegurado que debe ser elegida presidenta de la comisión ella misma. Bueno, el señor Albrecht, retomando lo que sucedió ayer, renunció. Finalmente a una cosa y a la otra, se ve, ¿no es cierto? Claro, el fujimorismo, la bancada fujimorista, entendió que si renuncia a la presidencia, no iba a quedarse como un miembro más de la comisión sin ser el presidente y teniendo a la otra miembro del fujimorismo como con el impedimento de ser presidente porque ya estaba presidiendo otra comisión. Entonces, quien entraba tendría, me imagino, es lo que ellos aseguran, que asumir la presidencia también de la comisión. Al parecer hay consenso al interior de la comisión, que es finalmente quien decide quién va a presidir la comisión. Y parece que va a ser la señora Rosa Bartra también. ¿Qué dicen nuestros invitados? Vamos a empezar, ¿le parece? Por supuesto, sí, claro, ningún problema. Por el congresista Arce. Integrante de facto de la comisión Lavallato. Y de la bancada también. Y de la bancada. ¿Para qué? Para vigilar a su compañero de bancada, Castro, ¿no? Como recuerda usted en una entrevista justo en este set una mañana, cuando hablábamos y cuestionábamos al señor Albrecht, inclusive la elección como presidente, porque de alguna manera fue respaldado por Castro y por el grupo todos. Por todos, pero para nuestra suspicacia era evidente que había tal vez algún acuerdo para poder nombrarlo como presidente, sabiendo los cuestionamientos previos que existían. Él estaba muy relacionado al tema del proyecto Gambetta, que está haciendo parte del proceso de investigación de Lavallato, y su relación inclusive con toda esta organización que existe con el partido Chimpún Callao. Lo ideal de este tipo de comisiones es que tenga la total transparencia, que no haya conflicto de intereses entre los representantes que participan. Eso es muy importante porque eso nos garantiza lo que acaba de decir hace un momento el congresista Cheput, que el trabajo de la investigación política que se hace en una comisión de investigación, de fiscalización, ayuda al proceso judicial. Porque en el Perú lo que persiste es la impunidad. La gente siente que cuando existen estos procesos, estas denuncias de corrupción, no van a terminar con sentencias reales. Y de alguna manera la investigación política podría ayudar a complementar el trabajo de la Fiscalía, a pesar que no tiene carácter vinculante. Entendamos, las acusaciones, la tipificación que se puede hacer en la comisión. Ni capacidad de sanción tampoco. Evidentemente, pero sí frente a la opinión pública. No, y aporta al Ministerio Pero sí de identificación. Al final sí, es sanción moral también, ¿no? Al final es un fiscal, al final es un juez que de acuerdo a sus criterios, en el marco jurídico, va a tomar decisiones. Pero teniendo la posibilidad de desarrollar una comisión, se mediatiza el tema, ayuda a que la población pueda conocer mayores detalles de estos temas de investigación. Pero, dicho todo esto, ¿usted quién preferiría que presidiese la comisión? ¿La señora Bartra o su compañero de bancada Castro? Hay otras personas dentro de la bancada que tienen mayores credenciales, ¿no? Porque son los que están compitiendo. Uno era vicepresidente Castro y la señora Rosa Bartra entra con el respaldo del fujimorismo. Entiendo más o menos, No hay competencia. Está el señor Gino Costa, Gino Costa, Vitocho Villanueva. Pero no están en lisa, digamos, para acceder a la presidencia. Sí, claro, pero son personas que tienen más experiencia. ¿Usted preferiría cualquiera menos? No es que preferiría cualquiera, lo que me gustaría es que haya totalmente una transparencia en ese tema para la elección del presidente, porque es muy importante que no exista ningún tipo de vínculo en el trabajo de la comisión. No quiere que el señor Castro sea presidente. No, podría ser también, podría ser, ¿por qué no? Y hay más experiencia. El tema de la señora Bartra hay un cuestionamiento. Ella recién se está incorporándose. Mi persona y el congresista Quintanilla participamos en la comisión Lavallato, escuchando, conociendo los problemas, porque es muy importante que nos involucremos en estos temas y sobre todo ir haciendo un correlato para que podamos tener información real del proceso de investigación. El señor Marco Arana, ha dicho, Rosa Bartra tiene el perfil para presidir comisión Lavallato. Tenemos, creo, el byte del congresista Arana. Vamos a escucharlo y luego le damos la palabra a Juan Cheput. Que pudiera haber para decir, ningún fujimorista debe presidir esa comisión, ¿no? Rosa Bartra creo que es una persona que tiene el perfil, el conocimiento para cumplir una buena tarea investigadora. No le daría continuidad. Pero está viniendo, no, es que la continuidad creo que viene del hecho de haber estado en todo el proceso. Bueno, pero se puede empapar tranquilamente. Sí, pero digamos, dilata los procesos, tiene que volver a ensamblar. ¿Usted preferiría cualquier otro congresista que haya estado desde antes que alguien
alguien que recién llega para presidir la comisión? No sería tan, digamos, restrictivo, pero creo que si la idea es fortalecer la comisión, y ese es el propósito, el mismo fujimorismo que está participando en la comisión, debería más bien apuntalar a fortalecer la comisión. Hay varias maneras, no es siempre. ¿Cómo Juan. es? Mira, Sí, pero no. el fujimorismo utilizó un criterio que era el que ellos no estaban involucrados en ningún tipo de problema con la corrupción brasileña para presidir la comisión. No solamente el criterio numérico que les corresponde, sino ese. Cuestión que se puso en duda cuando Víctor Albrecht, por la relación con Félix Moreno, fue cuestionado. Yo sí creo que es importante la continuidad. La congresista Rosa Bartra es una persona que tiene las cualidades personales, es vicepresidente del Congreso. Yo no dudo que en términos políticos y morales pueda conducir en ese sentido o aspirar a la presidencia, pero se encontraría con un problema de que hay una gran cantidad de documentación que no va a poder digerir en los próximos días y va a venir mayor cantidad de documentación. Yo no entiendo por qué el país puede prescindir de una presidencia en esa comisión que podría ser de Mauricio Mulder o Víctor Andrés García Belaúnde, dos congresistas con oficio y con talante investigador. Pero después van a cuestionar al congresista Mulder porque también en el tema de Lavallato por ejemplo, la otra persona es Gino Costa, ¿no? Y también tenemos a Karina Beteta si es que el oficialismo decide continuar adelante. Alrededor de la congresista Beteta ya se dio un debate inicial que yo creo ya sería ocioso repetirlo, pero lo importante es que exista... ¿Qué oficialismo? El oficialismo en el Congreso, como lo señalé en una entrevista. El oficialismo en el Congreso que es... No. Si tú ves una entrevista del día de hoy, yo digo que en el Congreso soy opositor y el oficialismo en el Congreso es de la mayoría Aclare, absoluta. porque si no después sus amigos de la bancada se van a molestar. No, ya lo aclaré ahorita. Ya quedó claro. Lo digo en una entrevista como soporte de lo que estoy anunciando ahorita. Diciendo, pero mira, lo que te quiero decir es que en la comisión Lavallato se tiene que buscar garantizar evitar una pérdida de tiempo, documentándose, etcétera, etcétera. Bueno, la congresista Rosa Bartra, si aspira a la presidencia, obviamente pondrá el mayor de sus esfuerzos, pero también es vicepresidenta del Congreso. Prefiero yo que exista un debate al interior de la comisión en la cual se vea quién es la persona que para los intereses del país podría ejercer mejor la presidencia, tomando en cuenta que hay una gran cantidad de documentación. Es una comisión en marcha, hay congresistas con oficio y no se puede perder tiempo. Yo creo que ese elemento lo tienen que tomar en cuenta mis colegas en el momento que tomen una decisión. Y esto no significa descalificar a Rosa Bartra, significa simplemente un elemento de juicio para cuando tomen su decisión. Justo la ex congresista Carmen Lozada, ex congresista fujimorista, además, le está describiendo a través del Twitter, le dice: Juan Cheput, Rosa Bartra sí puede leer todos los documentos, no te preocupes por ella. O sea, me imagino además que si aspira a ser presidenta, desde ahorita tiene que estar... ¿Quién dice que es analfabeta? Todos, pues, por el... que sí se puede dar tiempo. Mira, sí lo puede hacer. Bueno, pero eso es lo que dice Carmen Lozada, no es lo que dice Rosa, ¿no? Y no es lo que dice la práctica, ni es lo que dice la experiencia, ni es lo que dicen los hechos concretos. Mira, se puede poner en Twitter lo que sea, pero el razonamiento es más amplio que 140 caracteres. Entonces, y la verdad y lo que significa la realidad es que hay una gran cantidad de documentación y eso ya ha sido parte del debate el día de ayer. Pero no solamente la cantidad de documentos, sino el hilo conductor de toda esta investigación. Son muchas sesiones, ha empezado desde el mes de enero, estamos ya mes de abril, son 3 meses de trabajo. Nosotros hemos asistido a diferentes Pero eso es algo que tiene que hacer. Hay mucha información que se tiene que trabajar y que empezar a construir los informes que se van a desarrollar. Pero ya la sola circunstancia de que se sume la comisión supone que se tiene que poner al día con todo el material. Así sea presidenta o no. Así sea presidenta o no. Entonces, digamos... No. En la práctica parlamentaria el gran peso, y eso lo saben todos los parlamentarios, es el presidente de la comisión. Porque dirige. Ese dirige, es toda la parte administrativa. Pregúntale a cualquier presidente de cada comisión. votación que se produzca al interior de la comisión supone que esté enterada de lo que están hablando. Pero el presidente de la comisión es el que lleva la conducción diaria, administrativa, política, de recuperación. O sea, es una carga de trabajo muy grande. Por eso es que yo creo que debería ser una persona que ya ha estado son varias líneas de investigación y en función de esto se hacen diferentes invitaciones y por ejemplo, ¿cómo defines a quién volver a invitar si en un caso no tienes información que te ha ayudado a corroborar algunas constataciones que se viene desarrollando? Entonces yo también estoy de acuerdo en que una persona que ha estado participando activamente en la comisión pueda asumirlo. Es la comisión que va a tomar la mejor decisión. Podría ser Castro también, también podría ser, pero también está Marisol Espinosa, que tengo entendido que ella viene... No le hemos preguntado por Marisol Espinosa.
Espinosa. Le hemos preguntado por la que podría ser la presidenta de la comisión, la señora Rosa Bartra, y quien está como vicepresidente de la comisión. ¿A cuál de los dos preferiría usted? Podría ser cualquiera de los dos. Pero yo te estoy dando el argumento. Muy bien. Te estoy dando el argumento de que hay personas que tienen una mayor experiencia. Baila con uno nomás, no puede bailar con los dos. Mira, inclusive yo había señalado hay esa posibilidad y es decisión y prerrogativa de la comisión. Que sea Daniel Salaverry, que es una persona que está trabajando en otra comisión y de una u otra forma es complementaria. Pero con tendría esta. que ir a la comisión. No olvides que hubo en un momento la postura de fusionar las comisiones. Y por otro lado, hay documentos... Pero no es verosímil que eso vaya por No, lo que te quiero decir es que hay documentos, han coordinado en más de una oportunidad entre las dos comisiones, y por otro lado hay documentos y citaciones coincidentes. Por eso es que yo había señalado que Daniel también podría ser una persona que podría haber sido elegida para esa responsabilidad, pero ya optaron por Rosa y en todo caso ya la decisión tiene que ir por el lado si va a garantizar continuidad o no. Ella ha dicho... Sí, perdón, adelante. No, por favor. ¿Qué es lo que ella ha dicho? Ella ha dicho que si me eligen, si le eligen a ella, por supuesto, como si estuviera en campaña, en la comisión va a haber objetividad, transparencia y dedicación absoluta para encontrar... Eso no está en duda. La verdad para mostrar al país. Bueno, con dedicación absoluta se salva el problema que estaban mencionando ustedes, ¿no? Pero, en fin... Es que mira, la dedicación absoluta no necesariamente significa eficacia y eficiencia en lo que vas a lograr, porque los hechos son distintos. Yo también puedo decir, me voy a dedicar toda la noche a estudiar para mi examen de mañana, ok, estudia todo el ciclo, pues, claro. ¿No? Entonces, los deseos van por un lado y la realidad por otro. Y por experiencia, señalo que sería preferible que lo discutan ampliamente, pues de por medio está el país. Nadie está descalificando a Rosa. Lo único que no, eso lo hemos entendido, sí. Que se discuta claramente en la comisión qué es lo mejor para el país. No, lo que pasa es que estaba buscando las declaraciones del congresista Cheput sobre el oficialismo, ¿no? Y de pronto veo que ha ido con todo usted contra el fujimorismo. El fujimorismo no saben ni dónde están. Y de ahí que tienen diferentes posiciones, las marchas y contramarchas. Y esto ha generado una respuesta también del congresista Héctor Becerril, que ha dicho, basta recordar que está como saltapericos y saltimbanqui, de un partido a otro, tratando de buscar sus intereses personales y no los del país, dijo el congresista en alusión al paso del señor Juan Cheput a Perú Posible. Él dice que no sabemos dónde estamos nosotros. Nosotros diríamos que sí sabemos. ¿Dónde quiere estar él? ¿Es en un ministerio? Mira, yo he tenido la suerte de que varios congresistas fujimoristas me han felicitado por una excelente entrevista de Patricia Quispe en Perú 21 el día de hoy, que invito a que la lean. Y en el caso de Héctor, al cual le tengo aprecio, yo diría que, recordando un poco la Semana Santa, perdónalos porque no saben lo que hacen, en este caso lo que leen, ¿no? O sea... Y que no lo crucifiquen. No, o sea, simplemente lean la entrevista y saquen sus conclusiones. Yo en este ambiente de Semana Santa pongo la otra mejilla por los próximos 20 minutos. No, solo 20 minutos. Falta Viernes Santo, sábado de gloria. No, es que no. Lean la entrevista ahí. Héctor se ha apresurado. Nada más, no quisiera decir nada más. Se ha apresurado. Lean la entrevista y saquen sus conclusiones. Pero tú no te referías a la comisión Lavajato en esa... No, me refería al fujimorismo y lo digo nuevamente. Yo creo que están desconcertados, yo creo que les falta una agenda, creo que les falta un gabinete en la sombra y por otro lado creo que Keiko Fujimori, como digo ahí, es la lideresa única. Yo mencioné en esa entrevista que en el caso de Kenji es algo emotivo, albertista, pasajero, pero el liderazgo está alrededor de Keiko. ¿Qué le falta a Keiko? Entender que una oposición significa más que críticas tuiteras, significa plantear propuestas alternativas, nada más. Pero han sido erradas las reacciones, están yendo de tumbo en tumbo. Por ejemplo, presentar este proyecto que quiere cooptar la libertad de expresión en un contexto donde estamos en la reconstrucción nacional y después salen las denuncias de las personas que han presentado el proyecto, les deja sin piso. De la misma manera, en el tema del Lavallato, desde un primer momento se estuvo cuestionando y hemos sido nosotros los que hemos cuestionado el tema del señor Álvarez con el mayor respeto que tiene, pero tenía que tener la transparencia y sobre todo que no haya conflicto de intereses en la investigación y eso ayudaba a fortalecer la comisión Lavallato. Y ahora está pasándoles factura y evidentemente ese tema de decisiones es muy importante porque hay también una imagen frente al país. Bien, de otro lado, a propósito de estas investigaciones, pero ya en el área de la Fiscalía y no de la comisión Lavajato, la Fiscalía le ha abierto a Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, una investigación preliminar por lavado de activos. Volvemos a lo mismo que mencionábamos en la primera noticia. Esto a consecuencia de que detectó que tenía 13 millones de dólares en una cuenta bancaria
en nuestro país y dice, bueno, ese La dinero... caja chica. Caja chica, ¿no? Sí. Bueno, mientras que encuentran la grande, la chica ya es bastante inquietante. Mientras tanto, Claro. Odebrecht necesitó más de 12.000 millones en el país, entonces... ¿Qué es lo que necesitamos para la coimas- reconstrucción? Mira tú. Qué interesante, pero... Esos 13 lo millones grave es- no es propiedad de él, definitivamente. Ah, no, está pues. de paso y obviamente él era un intermediario. Por eso es que se señaló desde un primer instante para la cantidad de obras, tú las acabas de recordar, 12.000, 13.000 millones, Sí. que ha tenido en el Perú De dólares, Odebrecht, ¿ah? de dólares. Ojo. Claro, cerca de casi 40.000 millones de ¿Y soles. cuánto era el porcentaje de las coimas? Claro, por eso hablar de 29 hablar millones de dólares como coimas Ya es- fue, ya creo, ¿no? O sea, ya se sobrepasó, por más eso, o menos sacando cuentas, más o desde un menos. principio se dijo que eso era ínfimo Sí, en relación claro. a la cantidad de obras, ¿no? Claro. Y lo de Barata, bueno, Y eso la estrategia de era sobrevalorar, pasajero. o sea, ellos ganaban supuestamente una licitación con esta modalidad de las APPs, pero permanentemente hacían las modificaciones con las adendas y se incrementaba en 20, 30, 50, 60%. Y esos incrementos estaban relacionados directamente con pagos. En el tema del Callao se visualiza que justamente ha sido un incremento para poder pagarle estos 4 millones de coima que le han entregado al gobernador regional. Por eso, ahora que hay una crisis de gobiernos locales y regionales, hay que estar atentos a todas esas obras que se demoran una eternidad. Porque en los gastos generales del proyecto está el negocio, ¿no? Así como se dice En antes, las adendas. en las adendas y en los gastos generales, ¿no? O sea, sigan a la FEM, ¿no? Sigan a la mujer, O sea, ¿no? búsquenla. Busquen, ¿no? Para la ruta del dinero, ahora miren los gastos generales. Ampliación de una vereda, ampliación de una pista, 10 meses, ¿no? 1 año y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque en los gastos generales están las adendas y todo ese tipo de cosas y ahí está el negocio. Y para eso también estaban los arbitrajes. Bien. Y estaban coludidos muchas instituciones que brindaban el arbitraje y que al final se está comprobándose que recibían inclusive dinero. Porque el Estado no ganaba, ganaba siempre las empresas. Qué curioso. Ahora que se ven los casos de corrupción, estamos dando cuenta que en realidad han construido todo un sistema de arbitraje, incremento de las adendas coludidos con autoridades, las empresas que pagaban campañas. Ahí está el manejo Pero del eso modus es operandi. claro, vemos esto porque es como grande, ¿no? Odebrecht en todo el mundo, pero no han visto que el alcalde de Asillo, del distrito de una provincia de Azángaro, de Puno, lo han acusado de recibir 20.000 soles, de pedir 20.000 porque le había otorgado la buena pro a una empresa a la que el municipio le tenía que entregar más de 400.000 soles. Entonces el alcalde dijo, ya pues, 20.000 para mí, 5%. ¿cómo es? Y ahora está detenido. El alcalde de Asillo, en Azángaro. Entonces imagínense cómo está el resto del país. Eso está podrido. Es que se ha hecho una podrido. modalidad, Entonces, se ha hecho no una solamente, modalidad ay, sí, acá para lo grande, poder- pero todos están, perdón, ¿no? Metidos en eso, está podrido. Pero tenemos que hacer algo y ahí es la ¿Qué? labor Por del eso, mira, Congreso. es que lo que sucede es que hay un ser mucho sistema. más rígidos en la legislación Los para sancionar. electores. No solamente... Que lo ponen ahí para que ustedes gobiernen Mira, el país. Pero hay un ¿Cómo clientelaje nos hecho político, cometer eso? financian campañas. Es evidente cuando hay una inversión millonaria en una campaña, Perdón, pero tienen otro le interés, estoy no es hablando necesario del el modelo. alcalde de Mira. Asillo, ni Sí. siquiera el de Chilca, que está más cerca de Si tú- Lima, si ¿no? tú Como para conviertes- poder ver las cosas que hace. pero si tú- Asillo, Azángaro. De acuerdo, ¿Creen ustedes que esta Verónica, pero si empresa, tú esta empresa que ha ganado, le ha conviertes pagado a la la campaña? corrupción en una ecuación, ¿ya? Uno de los actores, una de las variables es el político. Sí. También están los empresarios privados, también están algunos medios de comunicación o periodistas, para no hablar de los medios, también están los de relaciones públicas, etcétera, etcétera. Y entonces, los electores. y los electores que son indolentes ante la corrupción, ¿no? Porque en nuestro país el esquema de prestigio, la aceptación del corrupto es absolutamente natural. Sí. Como he señalado en más de una oportunidad, el corrupto sigue enseñando en la universidad, sigue yendo a sus clubes, a los mejores restaurantes, ¿no? Aparecen las carátulas de las páginas de las revistas Mientras haga frívolas, obras, no importa. O sea, no pasa nada. Pero acá hay un detalle muy importante. Yo represento una región como es Apurímac. Él es gobernador regional, ha dispuesto los fondos del hospital. Siguen los procesos judiciales y hasta el día de hoy no le dan la prisión preventiva. Le dieron, después revocó el Poder Judicial. El alcalde provincial que fue de Chaloacho, ahora de Cotabambas, estaba con orden de prisión Ay, preventiva. no, eso Lo han es revocado todo. en una segunda instancia cuando está comprobado que la Contraloría lo ha demostrado que hay más de Ya hay 10 que millones de prenderle fuego. desfalco. A todo. Y en campaña política, en este caso ese gobernador regional, utilizó el dinero para la campaña. Entonces hay que Aparte- colgar a los rateros.
En términos figurativos lo dice, pero ¿cómo colgarlo? Con un sistema judicial, no. Con un sistema judicial que sancione. Esta impunidad hace que la gente pierda credibilidad. Moisés Naim dijo, cuando le preguntan en una conferencia anual de ejecutivos cuál es la principal reforma que se tiene que hacer, dijo solamente una: la del Poder Judicial, la del sistema de justicia. Porque si nosotros tenemos, y mira la eficacia, yo tengo que hablar que Duberlí Rodríguez y Pablo Sánchez están haciendo una estupenda labor. Quiero dejar absolutamente claro eso. Y creo que son las mejores personas para este momento que está viviendo el país. Desde el momento en el cual le brinden mayores recursos a sus jueces y fiscales y reclamen protección para los mismos y continúen de esta manera, no cediendo ante la presión de ningún tipo, ni política, ni mediática, ni empresarial, ni nada, yo creo que el Perú va a poder atravesar este tsunami. Hay que dotarle de recursos también al Poder Judicial. Quiere una pausa. Un serio problema para hacer su trabajo. Tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar ahora con una noticia relacionada con la gestión de Luis Castañeda del Ocio. Con eso volvemos. Muy bien, de acuerdo con información que ha aportado el portal útero.pe, la gestión de Luis Castañeda del Ocio, la gestión municipal se entiende, pagó más de 72.000 soles con presupuesto de la municipalidad por la asesoría legal de Giselle Segarra. ¿Quién es esta señora Giselle Segarra? Es la exfuncionaria de la municipalidad misma. Dice que hace 7 años dejó de serlo, sin embargo, que habría negociado la cancelación del proyecto Río Verde con la constructora OAS, tal como se conoció, digamos, a poco tiempo de que llegó nuevamente a la alcaldía de Lima el señor Luis Castañeda del Ocio. Entonces, el cuestionamiento es: ¿qué cosa es lo que le estaban pagando con esos 72.000 soles? Sin ser funcionaria pública. Porque hace 7 años funcionaria, que no es de la municipalidad, claro. Por eso una asesoría, ¿no? Por eso, si fuera funcionaria, no le pagan la asesoría, estaría dentro de del trabajo que tendría que hacer normalmente. Pero ¿qué cosa supuso esa asesoría? Eso es lo que está en cuestión, me imagino. Entiendo que fue una asesoría legal, que se pagó a un tercero para que pueda asesorarla a la señora, no siendo funcionaria. En otras palabras, defenderla. Con el antecedente inclusive del acuerdo que tuvieron con OAS, con este señor Leo Piñeiro, para poder de alguna manera liquidar el proyecto y trasladar ese dinero para que haga el bypass, que al final ha generado problemas. Recordemos hace poquito cuando se desbordó el río Rímac, es justamente porque se utilizó el dinero que estaba destinado para la construcción de muros de contención. Cuando suceden los problemas de la naturaleza nos damos cuenta de la inoperancia, la ineficiencia, la incapacidad funcional que tiene en este caso el municipio metropolitano de Lima, y es realmente cuestionable. Definitivamente acá tiene que intervenir la Contraloría. La información es fresca, es inmediato. Control interno, desde el Congreso tenemos que hacer algo para... La Comisión de Fiscalización de oficio debería llamarlo. Ya, aparte de la convocatoria, ¿no? Proceder con la denuncia. Ítalo Quispe, que es asesor de prensa del alcalde de Lima, ha dicho lo siguiente, y le escribió a través del Twitter al portal útero.pe. Y dice: le sugiero revisar la ley antes de hacer sus denuncias. La Municipalidad de Lima está obligada a pagar defensa legal de exfuncionarios denunciados. A la señora Villarán se le paga a abogados en 4 casos al día de hoy. Y postea el capítulo 5 de los derechos y obligaciones del personal del servicio civil. Artículo 35, derechos individuales. Y dice del servidor civil: 1. Contar con la defensa, asesoría legal, asesoría contable, económica o afín con cargo a los recursos de la entidad financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y los está tallando. Y después, bueno, pero ahí habría que preguntarle algo al señor. Voy a terminar, si me permite, porque también tiene el derecho como exacto. Hoy en día la Municipalidad de Lima asume la defensa legal de la exalcaldesa Susana Villarán en estos casos y pone las irregularidades de Tacna Garcilaso, remodelación y rehabilitación de la avenida Tomás Marzano, expropiación de las viviendas por el proyecto Vía Parque Rimas y las irregularidades en aprobación del proyecto Torre Cero Energy, etcétera. Ahora ya. Sí. Ahora lo primero, si se queda esa imagen ahí, los 4 puntos... Sí, podemos regresar a la imagen ahí. Los 4 puntos que aparecen ahí son durante la gestión de la señora Susana Villarán, y eso es lo que dice la ley. Sí. Si tú has cometido si te has ganado un juicio como consecuencia de tu actividad pública,
así hayas culminado tu ejercicio público, te corresponde que te paguen la defensa. Y hay una serie de exministros y funcionarios que han pasado por eso. En este caso, los 4 puntos que él menciona han sido durante la gestión de la Susana Villarán, por lo tanto está en lo correcto. Lo que está en cuestión acá es si la denuncia contra la señora Giselle Segarra es en ejercicio de sus funciones públicas. Si ella como funcionaria pública incurrió en algún tipo de situación. Voy a leerle el artículo, porque no dice exactamente eso. A ver, dice, contar con la defensa y asesoría legal, contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad para su defensa en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones, congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. Si al finalizar el proceso se demostrara responsabilidad, el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa. El artículo está clarísimo y sustenta lo que acaba de señalar. Ahí dice claramente en el ejercicio de sus funciones. Y si yo dejo mis funciones y me continúo con el encargo, o sea, posteriori, ¿me entiendes? Entonces, eso destruye la propia hipótesis de la municipalidad de decir de que ella no tenía nada que ver con un encargo de la municipalidad cuando empezó a negociar con OAS. ¿Sabes por qué? Porque ella trabajaba para OAS también. Dice, y le hizo consultorías. Aún cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad. Yo no creo. Yo he visto que por eso pues el proceso judicial, a la denuncia, ¿no? Pero por eso estamos hablando del proceso judicial como consecuencia de ¿qué? De tu paso por la municipalidad. Sí. No, yo no estoy defendiendo a la señora. Pero es importante aclarar. La información, importante saber, ¿no? Por supuesto. No, el artículo está clarísimo. La información previa que tengo es que hace 7 años fue funcionaria la señora. Sí, hace 7 años, estamos hablando de 2010. El acuerdo que tuvieron con OAS y todo este procedimiento, entiendo que ha sido después de las elecciones 2014, ya no era funcionaria, entonces no le correspondería, entre comillas, eso se tiene que aclarar. Que le cubriesen la defensa, dice usted. Aparte de tipificar si hubo o no la falta, el delito y todo lo que corresponde, es también un mensaje político. La caída estrepitosa que ha tenido Castañeda es histórica. Castañeda siempre ha tenido un alto margen de aprobación. Ahora está en el orden del 25%. No, 38. ¿38? Sí, en la última. Bueno. Lo que pasa es que se viene cayendo un montón de donde está, pero me parece que la última igual llegó a picos de 75, 80% de aprobación. Sí. En este escenario, que aparezca este tipo de denuncias, definitivamente va a generar más descrédito. Sí. Su accionar durante, llamemos la catástrofe que ha sufrido el país, ha sido bastante cuestionable. El puente que se cae y las argumentaciones que dan ha sido tan mediático en las redes sociales, se ha ridiculizado. Pero esto está focalizado en algún problema. Esa defensa sería válida si y solo si ella empieza su trato con OAS como funcionaria pública y luego deja su relación con la municipalidad, como dice la ley, y se abre un proceso judicial y bueno, la pueden defender como consecuencia de lo que empezó cuando era funcionaria pública, pero eso no ha sido así. La defensa, de hecho, del señor Castañeda y de la señora Patricia Juárez fue que en el momento en el que la señora Giselle Segarra habló con ese representante de OAS, en ese momento ella no tenía ningún tipo de vinculación. Así es, por eso lo que dice el portal, ¿no? Es correcto. Eso es lo que ellos defendían en ese momento. Y no es funcionaria pública. Y no en ese momento, por eso te digo que desbarata la propia defensa de ellos en relación a los manejos que hubo con OAS para tumbarse el proyecto del río Rímac. Y todo lo que va en contra el día de hoy, de los efectos que tiene directamente este proyecto. La próxima encuesta 15%. Después de ver eso. O un dígito. El descalabro total. O como tú pusiste en tu Twitter, ¿no? O sea, demolición. ¿Yo? ¿Cómo es? Algo así. No ponga palabras en mi Twitter, por favor. No ponga palabras en mi Twitter, pues me van a trolear peor. Tenemos un último tema que cubrir. A ver. Bueno, 5 minutitos nada más. El presidente de la Comisión de Ética, el señor Segundo Tapia, del Congreso de la República, dijo que va a esperar a que
los colegas del mismo grupo presenten denuncias de oficio para investigar, justo a quien estamos viendo en pantalla, al congresista fujimorista Elard Melgar, a raíz de que la Universidad Nacional José Fausto Sánchez Carrión le anuló el título de abogado por presunto plagio en la tesis que presentó para obtenerlo. El pasado 3 de abril, el caso del señor Melgar fue archivado por esta comisión. Yo soy vicepresidente de la Comisión de Ética. Por favor. Y durante la votación en mayoría fue el archivamiento. Yo me inhibí en la votación, fue el único que tuvo un voto distinto, porque supuestamente se retiraba la denuncia. La persona que había denunciado a Elard Melgar retiraba la denuncia. Y yo consideraba que era importante que se continúe con la investigación, porque la denuncia es grave. Se hablaba de un plagio en la tesis. ¿Y por qué solamente se inhibió y no votó en contra? Porque quería que se desarrolle la investigación, o sea, podría ser una alternativa también votar en contra. Por eso le pregunto. Son dos alternativas, pero que votar en significan contra. Cosas distintas, digamos. Votar en contra es casi una protesta, es como decir, acá está sucediendo algo con lo que yo el Código de Ética Parlamentaria figura claramente que ante el retiro de una denuncia ya no habría por qué continuar con el proceso de investigación. Pero también ahí hay un vacío legal porque es un tema ético. Un plagio es una falta ética. Sí, claro. Entonces, por eso fue mi inhibición. Lo concreto es que en la próxima comisión vamos a solicitar que nuevamente se reabra el caso para poder investigar, porque lo grave es que se le está retirando el título, según la propia universidad. Que emitió la propia universidad. Claro, el que se retire la denuncia no extingue la falta, ¿no? Ese es en primer lugar. Y yo creo que la Pero ese fue el argumento de la asesoría técnica para decir que se tenía que archivar. Pero lo positivo es que entre ayer y hoy son dos escenarios distintos. Y hay congresistas, creo que la misma Úrsula Letona, que pertenece también a Ética, que ha dicho que están dispuestos a revisar el caso, y el mismo Segundo Tapia, que es el presidente de la comisión, e incorporarlo de nuevo. Pero falta de por medio la argumentación del congresista Elard, ¿no? Pero sí existe el propósito de volver a llevarlo a Ética. Y que está anunciando el congresista Tapia que debe esperar que alguno de los miembros de la comisión presente una denuncia. ¿Usted podría presentarla? Sí, por supuesto. Es importante que la Comisión de Ética dé una imagen frente al país. Es parte de toda esta credibilidad que tenemos que generar en el Congreso de la República. Y yo siempre voy a reiterar la necesidad de que la Comisión de Ética no sea un instrumento de persecución, pero tampoco de blindaje político. ¿Y usted cómo votó por el caso del congresista Bruce? Nosotros votamos en contra, ¿no? Fue nuestra posición, porque consideramos desproporcionado. Mi cuestionamiento principal es qué va a pasar el día que realmente se encuentre una falta ética en la mayor magnitud. La sanción son 120 días como sanción máxima. Cuando haya una falta grave, ¿qué le van a dar? 120 días. ¿Esto no es más grave porque por supuesto que es más grave. delito? ¿O no? No, y después va a configurar, evidentemente, si se comprueba, va a configurar un delito y puede pasar, eso sí, a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Segundo Tapia podría abrir la investigación de facto solamente con la actitud de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, no esperar a que un congresista haga la denuncia, a menos que se lo exija el reglamento, pero creo que él como presidente tiene la posibilidad de abrir, y más aún al fujimorismo le conviene limpiar cualquier tipo de duda sobre el desenvolvimiento de sus integrantes, ¿no? Sobre todo cuando está en cuestión la propia Comisión de Ética, porque se le acusa de tener un doble estándar, según las personas que discurren por ahí. Pero sí han sancionado fujimoristas en la Comisión de Ética. Hay propuestas, pero o sea, ustedes han propuesto sancionar también a fujimoristas y todavía no se ha visto en el Pleno. Claro. La comisión emite una recomendación para que en el Pleno se pueda sancionar, y si hay 3 congresistas fujimoristas que están esperando que en el Pleno se ratifique o... Respecto de los cuales la comisión ha recomendado que se los sancione. Eso es lo que se está diciendo. O sea, hay fujimoristas que podrían ser sancionados finalmente si es que el Pleno lo aprueba su recomendación. Pueden disminuir la sanción o aumentarla, ya se discute ahí en el Pleno. Muy bien. Pero existe la recomendación. Es muy importante la objetividad en el accionar de la Comisión de Ética. En eso voy a ser muy reiterativo porque es parte de la imagen. Hasta que caiga el señor Arana por ahí. Han caído muchos compañeros del Frente Amplio y no ha habido suficiente argumentación. Además es Semana Santa también. Y vamos a entrar en reconciliación. Muy bien, bien de guardar. Muchas gracias. Pero es evidente mi cuestionamiento. Mi cuestionamiento es a la imposición que se va a ir. Ya es parte del pasado. Nos vemos mañana por la noche aquí en El Portal. Gracias.